pues nuevamente aquí estamos hablando de autoconcepto. Aletea Velasco y Lorena Zorrilla. Estamos en la parte número 2. Ya hicimos el primer episodio después del programa de REC, de Radio Empresarial. Recuerda seguirnos por ahí también en Facebook. Lo dejamos en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos un día más. Y pues seguiremos hablando de justo autoconcepto, pero ahora desde el punto de vista de otro personaje que se llama Carl Rogers. Él también es un psicólogo humanista, por cierto. Para no variar. No variar. Pero bueno, pues es que es la gente que se dedica a definir todas estas cosas. Así es. En esta ocasión no vamos a definir la RAE porque ya lo hicimos en un primer programa. Entonces nos iremos directamente a 3 conceptos o 3 factores que Carl Rogers cree y ha analizado que ayudan al fundamento del autoconcepto, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar desde ahí. El primer concepto de lo que él habla, o el primer fundamento de lo que él habla, es la imagen de ti mismo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo influirá todo esto en el autoconcepto? No, o sea, al final, cómo te ves tiene todo que ver con lo que puedes alcanzar, ¿no? Y no necesariamente con tus capacidades o tus habilidades, es simplemente la forma en la que tú te percibes y de esa manera tú vas a decidir esto sí puedo hacerlo y esto no puedo hacerlo. Y eso tendría que ver con esta parte del autoconcepto, de tu imagen. De la imagen y de cómo te ves. Ahora, yo creo que la parte riesgosa y que debemos tener mucho cuidado es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no coincide la realidad con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y puede ser para ambos lados. Puede ser algo muy inflado o puede ser algo muy minimizado también. O sea, de repente creemos que estamos en mucho más de lo que realmente está sucediendo y de lo que realmente somos capaces de entregar. Y hay muchas otras que somos mucho más capaces de hacer cosas más increíbles, pero nosotros mismos decimos que no. Y eso, evidentemente, esta autoimagen se alimenta de la percepción que tienen los demás hacia nosotros, porque es la única manera que tenemos de retroalimentarnos del mundo que está afuera para saber cómo nos perciben y de ahí la vamos construyendo. ¿Qué es importante? Pues saber este equilibrio, el no dejarte, no sé, como engolosinar de, sí, yo, Superman, porque al final te vas a dar un frentazo en cuestiones de realidad. No significa que no puedes lograr acceder a eso, ¿no? No significa que no puedas llegar a ese punto. Significa que va a ser mucho más fácil si tú alcanzas a ver la realidad de quién eres y las capacidades que hoy tienes. ¿Por qué? Porque en base a eso podrás capacitarte en nuevas cosas, obtener nuevas habilidades, desarrollar nuevas estrategias y entonces sí emprender un camino como mucho más exitoso hacia la meta que vas a llegar. No quiere decir que de la otra manera no llegues, pero es muy probable que esté más tropezado, ¿no? Como más difícil esta concepción de no sé, como que de este camino, de este mismo autoimagen y concepto que tienes para construirte como persona. Entonces, y además tener mucho cuidado en esta parte que dices, la influencia que tienen los de afuera. Muchas veces, y creo que pasa en estas percepciones sobrevaloradas de quién eres, tiene más que ver con la silla que ocupas que contigo mismo. Y entonces ahí luego hay unos frentazos horribles porque a quien adulan realmente es a la silla, ¿no? Ese puesto que estás ocupando en ese momento y no necesariamente a ti. Y lo mismo, cuando no estás en la silla, volvemos otra vez al tema que hemos hablado. ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué tipo de relaciones tienes que te impulsen a ser esa persona que tú necesitas ser para alcanzar tus metas? Proximity power. Exactamente. Es bien importante eso. Entonces, esa sería esta parte de la construcción de qué ves cómo te ves a ti mismo, ¿no? Esa sería, según Carl Rogers, una de las partes o uno de los fundamentos que se debe trabajar para llegar a un buen autoconcepto. La segunda parte tiene que ver con la autoestima o cuánto te valoras. De la autoestima hemos hablado... Ya tuvimos toda nuestra saga completa. Muchísimo. Nada más que aquí vamos a tocar brevemente unos puntos que él mismo sugiere para fortalecer esta autoestima y amor propio. El primer principio que él dice que influye directamente en la autoestima tiene que ver con la reacción de los otros. Es decir, en base a lo que causamos en los demás es como nos autovaloramos. Cuidado con eso, porque tiene que ver con el proximity power. Si tú no estás rodeado de buena... O sea, no,
A ver, cuando digo buena gente, no significa que sean buenas o malas personas. Significa que aporten a tu vida un valor interesante, un valor realmente importante, algo que te haga realmente crecer, que sea un reto. Y entonces, si es algo muy sencillo y si es personas que no te están aportando eso, pues no va a haber ningún crecimiento, ningún reto, porque va a dar lo mismo, porque siempre va a ser un No, y además, o sea, cuando no estás rodeado de gente que te impulsa y que se impulsa a sí mismo, generalmente es ahí para qué lo haces, para qué te esfuerzas, para qué te preocupas, para qué tanta energía, para qué lo intentas, ¿no? O sea, si ya estás bien así, ¿para qué te desgastas? Y el otro lado de la moneda tiene que ver con esto, de la adulación, justo lo que les decía Lore hace ratito, o sea, tiene que ver con, están adulando, padrísimo, se siente bien, o sea, siempre que hay una adulación, sí, el ego es como que se infla y dices, ay, sí, qué padre, ¿no? Me encanta. Nada más que mucho cuidado con eso, porque recuerda esas palabras, no es la adulación hacia ti, sino normalmente es hacia el lugar que ocupas. Sí, a la y silla. Ese tipo de adulaciones viene con la búsqueda de algo. O sea, yo te digo esto bonito porque sé que te gusta escucharlo, pero voy a obtener algo. Entonces ahí aguas, mucho equilibrio con lo que estamos obteniendo de retroalimentación y de dónde viene esa retroalimentación para nuestra construcción. Otro de los elementos, son 4, ya llevamos 1, para que influyen en la autoestima según Carl Roger, es la comparación con los demás. Y aquí es donde nosotros solemos ser bastante rudos Sí. con nosotros rudos mismos. con nosotros mismos, sí, exacto. O sea, aquí es donde siempre estamos volteando hacia arriba, ¿no? Es que él es mejor, es que él lo alcanzó primero, él llegó antes que yo, él no sé qué. Y lo que hacemos normalmente es que lo justificamos con, claro, tuvo suerte, claro, todo estaba dado. Lo que pasa es que a nada le cuesta trabajo, le ayudaron, ¿sabes? Es como un poquito egoísta. Sí, pues es como protección. Buscas excusas, ¿no? Para justificar que tú no hayas logrado eso. O sea, siempre es mucho más fácil buscar excusas y pretextos que hacerte responsable y decir, a lo mejor hasta este momento no he hecho lo necesario para que esas cosas se manifiesten en mi vida. Tener una autovaloración negativa continua, evidentemente es como estar talando el árbol de la autoestima, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. No significa que a partir de ahora nuestra recomendación sea compárate con los de abajo, ¿no? Porque entonces es como, por ahí dice, ¿no? El que es tuerto es rey en tierra de ciegos, ¿no? Entonces nada más abusado con eso. No se trata de eso. Se trata de que tú mismo veas tus logros, tus avances, tus pasos, tus triunfos, todo lo que tú estás logrando en base a quién eres. Y a partir de ahí, sí se vale, eso sí te lo digo, para poder seguir un camino de éxito siempre ve hacia arriba. No veas y te compares con el de abajo. Pero no es lo mismo seguir las huellas o ver lo que están haciendo los demás y decir, es por aquí, esto lo hace diferente, esto le aporta valor a estarte solamente comparando y entonces justificando porque tú no has llegado ahí. Eso es algo muy distinto. Sí, ya te vas a comparar, compárate contigo mismo nada más. Y que la competencia siempre sea contigo y que sea diario, voy a ser un poquito mejor o me voy a acercar un poquito más a lo que deseo. Y esa va a ser mi comparación, ¿no? Sí. Y esta parte de que el éxito y el fracaso dejan huellas. Más que andarte comparando, vamos a buscar las huellas. Vamos a seguir. ¿No? Sí, vamos a convertirnos en el Sherlock Holmes del éxito. Sí. Así es, tal cual. Es de ya la encontré por aquí, va. Esta es la persona con hechos. No nada más en sueños efímeros de yo creo que fue súper exitoso. No. Con hechos. Eso se nota. Son cosas que no puedes ocultar. Y el fracaso igual, o sea, decir, a ver, ¿cuáles son las huellas que me van a llevar hacia el fracaso? Y que puedo aprender. O sea, que si hago estas cosas, seguro me va a ir mal. Así es. Y el tercer factor que supone Carl Rogers es los roles sociales. Y en este sentido, debemos entender que hay roles sociales que establecen ya de por sí un prestigio. O sea, cuando alguien en la vida decide ser médico, damos por hecho que, wow, es doctor. Y a lo mejor es el peor doctor del mundo, ¿eh? A lo mejor es pésimo, pero es doctor. O sea, ya hay profesiones que per se tienen este nivel de valoración ya alto y que pueden impactar en la autoestima. No está mal. Simplemente no hay que inflar demasiado eso, como tampoco dejar que otras profesiones que no tienen per se esta valoración nos hagan sentir menos, ¿no? Como de repente, ¿qué eres? Filósofo. Filósofo.
Sí, hoy vives en la nube. Sí. Ajá, y todo el mundo piensa que ya pobre, hambriado, y así, guau, oye, espérame, la filosofía tiene cosas increíbles, y nosotros conocemos gente muy exitosa dedicada a la filosofía, con unas maneras de pensar y de cambiar, pues sí, el pensamiento de los demás a través de una buena oratoria y reflexión, exacto, que de verdad, mis respetos, y que son gente exitosa en lo que hacen. Entonces, ¿es difícil ir contra ello todo el tiempo? Sí, pero es importante que tú mismo tengas esa valoración positiva, que sin importar a lo que te dediques o el rol que juegues socialmente hablando, te veas a ti mismo por lo que eres, no porque lo que los demás perciben. La apreciación que tienen los otros, ¿no? Esto sería importante, porque además sí tiene una consecuencia directa. O sea, si tú mismo no valoras lo que haces... No, pues, ¿quién lo va a valorar? Exacto. Está dicho todo. Sí. Y la última parte, el último factor, es la identificación. Esta tiene que ver también y depende directamente de la anterior. O sea, es, ¿de verdad te identificas plenamente con el desarrollo que estás teniendo? ¿Con lo que estás haciendo? ¿Con la gente que te estás reuniendo? A veces no nos hacemos este tipo de preguntas, pero si lo pensamos un poquito más, de repente es como, ya no me hallo aquí. Y era justo lo que decía Lore hace unos programas. Ojo, vas a perder mucha gente en el camino cuando empiezas en el crecimiento y desarrollo de conciencia y de irte haciendo responsable de las cosas que quieres en tu vida y de qué cosas vas a agregar y qué cosas vas a irte pues separando de ellas o quitando para que esto pueda funcione, exacto. Entonces, bueno, no siempre vas a terminar identificado con un grupo y a veces es extraño, pero cuando te das cuenta llevo más de un año sintiendo que este no es mi lugar. No queremos decir que los abandones y los patees y nunca más los veas, ¿no? Simplemente es que te acerques a lo mejor a otro grupo de personas que está en este momento dándote más para lo que tú buscas y deseas. Exacto. ¿No? Sí, al final siempre vamos a estar en tribus, ¿no? O sea, búscate una tribu que te inspire a ser mejor, ¿no? No una tribu que te tenga... Y muchas veces ni siquiera es con intención, ¿no? O sea, al final en el camino del crecimiento vas a dejar mucha gente ahí en el camino que te la vas a llevar en el corazón eternamente, pero que ya no van a seguir tus pasos porque su elección también es otra. Y yo creo que eso también es un tema de libertad. Dejemos que cada quien vaya donde quiera ir, de la forma que quiera ir, en la velocidad que quiera ir. Porque luego queremos que la gente venga con nosotros a fuerza, ¿no? Es que éramos súper amigas y de repente, porque ella no sigue... Cambió muchísimo. Ajá. ¿Y qué tiene? ¿No? O sea, ¿por qué no permites que esa persona, si la ves feliz y la ves contenta, que siga por ese camino, ¿no? Y al contrario, te alegres, decir, bueno, ya en este momento nuestros caminos ya no pueden ser... Coincidir todo el tiempo. Pero yo la veo feliz y la veo que va por donde quiere ir. O sea, yo creo que esta libertad de que cada quien seamos lo que queremos ser debería de ser como una constante, ¿no? Y no estarnos fijando si ya se quedó, si ya avanzó, si es que mírala, ya llegó a no sé dónde, ya se volvió una presumida, o ya es... Deja que la gente sea lo que quiere ser. Y si realmente existe un cariño, pues qué mejor que esa persona sea feliz. Exacto, Contigo más allá o de, sin ti, y ¿no? más allá de, exacto, justo, y más allá de si tu percepción es que ha crecido o no. Sí, si sea buena o mala, ¿no? Ella está tomando sus decisiones, esa persona está decidiendo por ella misma, es feliz, la ves plena, alégrate. Sí, más allá de si tú hubieras hecho ajá. algo distinto o no Sí, en su lugar. o concuerdas con lo que está haciendo o no. O como decías, ¿no? contigo o sin ti. ¿no? Al final creo que eso es lo que más pesa y luego Sí. nos cuesta más trabajo. Exacto. Pero eso es importante. Entonces, bueno, de estos 3 factores ya estamos llegando al último. Nada más para recordar, el primero tenía que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, esta parte de la autoestima que tiene estos 4 puntos que acabamos de señalar, y el último tiene que ver con el yo ideal, que todos, si se dan cuenta, se complementan. El yo ideal tiene mucho que ver con este rollo de cómo te ves a ti mismo y a dónde te gustaría estar o cómo te gustaría verte. ¿Que no tiene nada de malo? No, al contrario, el ser humano per se, de por sí, es algo inherente a él, siempre está construyendo imágenes de sí mismo mucho más elevadas de lo que realmente somos. Aquí únicamente es volver a la realidad, donde lo que decimos siempre es una realidad con una vista creativa. O sea, tampoco te limites
porque muchas veces pensamos que la realidad tiene que ver con limitarnos y no hacer nada. No, yo nunca sería capaz de llegar ahí. No, sí, empieza a soñar, empieza a pensar que sí puedes ser capaz de todo lo que te propongas en un estatus real donde a través de la capacitación, a través del entrenamiento, a través del autoconocimiento, a través de hacerte gente que te ayude, porque tú solo difícilmente podrás lograr muchísimas cosas, pero ayudado de mucha gente que tenga otros talentos, seguramente lo vas a poder hacer. Nada más es fijarte cuáles son las cosas de las que te tienes que hacer cargo, ¿no? Yo creo que la realidad te da piso, ¿no? Nada más. O sea, lo único cuando cuando hablamos de realidad es decir, ve exactamente dónde estás parado, porque a partir de donde estás parado es que puedes empezar a volar. Si desde el inicio estás volando, muy probablemente te vas a caer en el camino, porque no tienes, o sea, no tuviste nunca el piso, y el piso siempre es importante. Y a partir del piso, brinca tan alto como quieras, vuela tan alto como se te dé la gana, pero siempre basado en esta realidad, ¿no? Aquí estoy, esto es lo que soy, esto es lo que hay, quiero ir hacia Marte, ¿qué se necesita a partir de donde estoy? Fíjate, hay una relación que si la guardamos muy bien, eso se traduce en congruencia en nuestra vida y por ende en ser una persona íntegra, o sea, donde todo está integrado, ¿no? Pero coherentemente. Y esto tiene que ver con la relación del autoconcepto y la realidad. Mientras más acercado sea tu autoconcepto de la realidad, vas a ser una persona mucho más congruente con lo que haces. Estas personas que de repente decimos, ay no, es que todo lo que dice ya es completamente disparatado, muy loco, es porque a lo mejor su discurso está basado en este autoconcepto de alguien que no es, o que está muy alejado de lo que es. Y cuando entonces lo traduces entre la realidad y lo que él proyecta, pues se te hace una persona incongruente. Y no quiere decir que esté mal, quiere decir que a lo mejor no ha tocado piso, no ha hecho base. Porque no está mal este sueño, no está mal estas ganas de llegar a, siempre y cuando tengas un piso muy claro y sepas desde dónde estás arrancando. Eso es a lo que nosotros le llamamos realidad. Porque si hay algo que también nosotros decimos es, salte de esa realidad, no vivas en la realidad todo el tiempo, rómpela. Porque si haces eso, lo único que vas a hacer es seguir caminando en el mismo cuadrito base. Y lo que nosotros siempre creemos que es necesario. Deja de ser realista. Deja de ser realista, pega el brinco. O sea, ya tocaste base, ahora bríncale. Y deja de ser realista, es este ideal a donde quieres llegar, pero siendo consciente de lo que necesitas para llegar a hacerlo. Sí, o sea, este punto de partida, ¿no? O sea, yo creo que la realidad es solamente el punto de partida. Lo que te va a dar como el banderazo, ¿no? O sea, de aquí puedes salir firme porque sabes dónde estás parado y te estás contando una historia. Yo creo que el problema es cuando nos contamos historias de fantasía antes de empezar a soñar en algo más, ¿no? O sea, cuando lo que te estás diciendo no corresponde a lo que está sucediendo realmente. Y eso es muy común, o sea, escuchar, no sé, aquí voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy simpático, pero me ha pasado. Cuando muere el papá de mis hijos nuevamente, me dijo, que había gente que me dice, es que perdió al marido. Le dije, no, yo no lo perdí. No, ¿cómo? Pues yo sé dónde está, ¿no? O sea, la realidad es que se murió, o sea, no se perdió. Y yo creo que perder a alguien sí debe ser una de las experiencias más terribles del mundo, ¿no? Pero eso a mí me permitía saber exactamente dónde estaba parada, y a partir de eso se pueden construir muchas cosas. Tomar decisiones. Que estar pensando, porque pueden ser que el cerebro sigue direcciones. O sea, si yo a mi cerebro le digo que se perdió, lo va a estar buscando, ¿no? O sea, todo y sí se va a sentir confundido. Ajá, y no va a pues saber claro qué hacer y va a ser muy difícil decidir. A decir, ya, o sea, esta es la realidad y a partir de aquí, o sea, de esta realidad puedo construir lo que sea. Exacto, estoy de acuerdo. Y otra cosa bien importante, sobre todo cuando somos niños, pero también se puede practicar de adultos. Algo que hace que tengamos un autoconcepto sólido de nosotros mismos es el amor incondicional. Si tú te pones a pensar un poco y a reflexionar que cuando somos niños y recibimos esto de amor incondicional, nada nos genera necesidad de falsear quiénes somos. Y por eso decimos que los niños siempre dicen la verdad, que los niños no son auténticos y siempre son como son. O sea, no tienen la necesidad de transformarse, o como siempre decimos, de hacerse pretzel para caber en una caja. Y esto lo vamos perdiendo a lo largo de nuestro desarrollo, crecimiento y madurez. Pero hay que entender que si ese amor propio, ese amor incondicional más bien, viene desde nuestro amor propio,
nunca estaremos en esa necesidad. De repente nos olvidamos apreciarnos a nosotros mismos con tal magnitud de gentileza y de verdad en el amor puro, de decir así soy y me amo, a pesar de los errores que cometo, y en ese momento no tendrás la necesidad de estar intentando ser quien no eres constantemente y crearte un autoconcepto que ni siquiera muchas veces está en lo alto porque quieres desarrollarte. Está justamente al lado de ti, siendo exactamente lo opuesto a lo que realmente eres. Y eso trae consecuencias muy, muy dolorosas para este tipo de personas. Más allá de graves, porque aquí no estamos hablando de gravedad, no. Doloroso, es doloroso saber que no puedes tener la libertad de ser quien eres porque sí. Entonces, reconócete en ese sentido, date cuenta lo importante que eres como ser humano, quiérete, ámate, fomenta el amor incondicional que haga que tu amor propio se vuelva realmente, ¿no? Para ti mismo. Y entonces después agradeces lo que los demás te tienen que dar, ¿no? Pero primero empieza por ti. Exacto. Y ahora sí llegamos al momento de la historia. Y esta historia es muy bonita, tiene que ver con nosotras directamente y con lo que hacemos y con lo que hoy nos dedicamos. Sí, claro. Entonces, pongan atención. Tanto Ale como yo estamos certificadas como coaches en diferentes ramas y además tenemos unas en conjunto y bueno, o sea, ha sido como un proceso de crecimiento muy interesante. El problema aquí es que cuando empiezas, o a mí me pasó, cuando yo empecé con el tema del coaching, cuando acabé mi certificación y así, o sea, yo me sentía la persona más afortunada del mundo y decía, para esto nací, para esto, ¿no? Crecí, para esto llegó este momento. Y de algunos años para acá, el término coaching se ha deteriorado muchísimo. Han salido muchas corrientes de coaching que poco tienen que ver con este tema de fortalecimiento de las habilidades de las personas y se ha convertido no sé, en cualquier persona... Y en acompañamiento, ¿no? Ajá. Cualquier persona ha adoptado el término de coach, o sea, cualquiera que dice, yo conozco acerca de ello, ahora me voy a hacer coach de este conocimiento. Cualquiera que se sienta capaz de dar consejitos, sí, con una mínima preparación y 3 lecturas detrás, cree que ya es coach. Y aparecieron todas estas escuelas de coaching coercitivo que pues se asemejan más a una secta, o no sé cómo llamarle, que a verdaderamente un proceso de coaching grupal. Y obviamente ha habido mucha gente que sale descontenta de eso, o gente que al final pues obtuvieron ciertos resultados en un inicio, pero que no son a largo plazo. Y ¿no? Gente que también sale con daño. Ajá, y gente que ha salido dañada. Que ha tenido que buscar otras alternativas para sanar este tipo de cosas. Entonces el coaching ya es un término que cuando decimos somos coaches, la verdad es que mucha gente nos voltea a ver con cara de con qué jalada nos van a salir. Obviamente nuestro autoconcepto con respecto a lo que era el coaching en un inicio, lo hemos tenido que transformar. Y se vio dañado. O sea, la verdad es que nuestra primera reacción cuando vimos todo esto que estaba sucediendo alrededor del coaching fue de nunca más vamos a decir que somos coaches, qué horror, alejémonos de eso, nos van a confundir, van a pensar que estamos hechas en el mercado fulanito, somos coaches de cajuela y adiós, no queremos eso. Tuvimos nuestro proceso, nuestros momentos de reflexión y también de fortalecer, ¿no? De decir, oye, no es que nosotros sí somos eso, sí lo somos y lo somos desde una perspectiva muy profesional y preparada. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar esa parte. Ciertamente está muy golpeado, muy dañado. Hemos estado hasta en la búsqueda de nuevos nombres y nuevos, de una manera distinta forma de definir lo que hacemos. Y la realidad es que ya no decimos tanto eso, ¿eh? Nosotros ya no decimos, ay, somos coaches, sino que basado en nuestro trabajo, ya en la ejecución, de repente nos dicen, oigan, ¿ustedes tienen algo que ver con el coaching? Y con, sí, claro. Ay, pero qué diferente, oye, porque a mí nos han contado historias terroríficas, ¿no? A mí me tocó una que me dijo que había que regresarnos a nuestra niñez para hacer, y yo... O sea, que quede claro que el coach trabaja el aquí y el ahora y hacia el futuro. No se mete nada con el pasado, no tiene nada que ver con los factores psicológicos. Es muy riesgoso que un coach tome ese tipo de... tome ese tipo de caminos. De caminos sí. Insospechados y sobre todo aquellos, ¿no? Que dicen, soy coach de vida. Y entonces yo vengo a aconsejarte... O sea, a veces ni son expertos en su propia vida. O cuántas vidas has vivido como para que llegues a ese punto, ¿no? Creo que hay gente muy talentosa
muy preparada, con una formación impresionante que puede hacer la gran diferencia desde esta parte que verdaderamente es el coaching y no en ese cajuelazo, pero como dice Lore, es algo que hemos tenido que pues conceptualizar de nuevo, reestructurar de nuevo y vernos desde otro punto de vista nosotras mismas. Y aceptarlo, ¿no? O sea, desde el tema de decir, esto que yo amo tanto está profundamente demeritado. Y a pesar de que lo ame y que me encante decir lo que soy, pues ya no lo puedo decir con tal libertad, sino solamente en ciertos momentos muy específicos, con cierta información que lo acompañe, porque irlo soltando así resulta hasta contraproducente, ¿no? Así como hace ratito les decíamos que está padrísimo ser doctor, aunque seas el peor doctor del mundo, ahorita no está padre ser coach, aunque seas el mejor coach del mundo. Exacto. ¿No? Son los dos espectros de la moneda. Pero bueno, al final es algo, justo como dice Lore, el chiste de este autoconcepto es asumir la realidad de lo que hoy se vive con él, tener nuestro momento de luto, que ya lo pasamos, ya lo superamos, y buscar la manera de resignificar todo lo que hacemos para llevarlo a mejor puerto con todos los elementos y todo lo que nos respalda. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo y esa es una invitación. En cualquier momento puedes poner alto para darte cuenta que el autoconcepto que tienes de ti mismo, de lo que estás haciendo, de tu profesión, de tu rol en la vida, de lo que sea, lo puedes transformar y modificar. Sí, nuevamente recordarles, nada en esta vida es cadena perpetua, nada es inamovible, nada es así como así es, y no, o sea, todo lo podemos ir transformando y cambiando de acuerdo a qué, a lo que necesitamos. Exacto. Entonces, a lo que nos va a llevar hacia nuestro éxito. Así es, no lo echen en saco roto, es algo muy bueno. Y bueno, pues hemos llegado entonces al momento del dato. El día de hoy les vamos a platicar, lo voy a poner así para verlo un poco más grande. El día de hoy les vamos a platicar de una mujer llamada Emmeline Pankhurst. Ella nació en Manchester, Inglaterra, un 15 de julio de 1858. Ella ya no tiene nada que ver con psicología, ya les prometí que íbamos a variar eso. Sus padres eran políticamente activos y Pankhurst fue introducida al movimiento del sufragio femenino a los 14 años de edad. En 1879 se casó con Richard Pankhurst, un abogado 24 años mayor que ella, conocido por apoyar los derechos de las mujeres y del voto. O sea, él siempre estuvo apoyándola a ella en sus pensamientos y todo, a pesar de la época, pero un hombre revolucionario. Ellos tuvieron 5 hijos. Él apoyó sus actividades fuera del hogar y juntos fundaron un organismo que abogaba por el sufragio de las mujeres. En 1903, 5 años después de la muerte de su esposo, Pankhurst fundó la Unión Social y Política de las Mujeres. O sea, ella nunca cejó en su intento. Siempre estuvo lucha y lucha, constancia, dedicación, etc. Una organización de apoyo del sufragio formada únicamente por mujeres y dedicada a acciones, no palabras, según lo que ella determinó en esta organización. El grupo se identificó como independiente y constantemente en oposición a los partidos políticos. Sus integrantes fueron conocidas con el nombre de sufragettes. Defendían el uso de las tácticas como el sabotaje, pintando grandes construcciones de la ciudad, incendios a comercios y establecimientos públicos o las agresiones a los domicilios privados de destacados miembros del gobierno y del parlamento. Encontraron en este tipo de acciones la única forma de hacerse escuchar. Así es, desafortunadamente. Pankhurst y sus hijas y otras activistas de la organización fueron sentenciadas repetidamente a cárcel, ¿no? Por todo lo que hacían, las llevaban a prisión constantemente. Y ellas descubrieron en las huelgas de hambre una forma de mejorar sus condiciones. Fueron arrestadas en numerosas veces, sin embargo, frecuentemente eran liberadas al cabo de unos cuantos días debido al mal estado de salud. Desafortunadamente, encontraron en esta manera de autolastimarse la forma de librarse. Sí, de evitar un poco la justicia. Exacto, ¿no? para seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? En ese momento. Más tarde, fíjense hasta dónde llegó, Más tarde, el gobierno promulgó la ley Gato y Ratón, la cual permitía poner en libertad a las sufragettes que estuvieran enfermas debido a las huelgas de hambre a una velocidad más. Es como, ya empezó a ponerse mal, ya la vimos para afuera. Sí. Porque, déjenme contarles que también hubo mucho conflicto, porque al principio el gobierno lo que hacía era obligarlas a comer, y como no querían comer, les ponían sondas.
Y entonces fue también una especie de tortura, porque ellas no querían y de repente la forma de alimentar no nada más era por la boca, sino se volvía muy violento. Entonces, hasta que se generó esta ley que no era lo que ellas buscaban, pero fue como un... Pues un inicio, ¿no? De un tema de libertad. De bueno, ya no la vamos a obligar a comer, pero sí suéltala para nosotros no ser responsables, ¿no? Sí. Y así funcionaba. Emily Lane fue una activista política muy importante y como del movimiento sufragista y como líder del movimiento sufragista ayudó a las mujeres a ganar el derecho a votar en Gran Bretaña. En 1918 por fin vio cómo este derecho se estaba convirtiendo finalmente en una realidad. La primera elección con el nuevo sistema se llevó a cabo en las elecciones generales a principios del año y 8.4 millones de mujeres obtuvieron el voto. Para noviembre de 1918 se aprobó la ley parlamentaria que además permitía que las mujeres fueran electas en el Parlamento. O sea, no nada más ya podían votar, sino además ser votadas, ¿no? Sí, que eso fue como parte de la la primera, parte de la política. La primera mujer en tomar asiento en la Cámara de los Comunes fue Nancy Astor, que ganó la elección parcial el 1 de diciembre de 1919. En realidad, una vez que se dio, fue rápido, porque ya fue menos de un año cuando ya pudo haber una mujer electa. Un martes 14 de junio de 1928, Emily Lane Pankhurst falleció a la edad de 69 años en Londres, Inglaterra. En 1999, la revista Time nombró a Pankhurst como una de las 100 personas más importantes del siglo XX, afirmando, y refiero, ella modeló una idea de mujeres para nuestra época, impulsó a la sociedad hacia una nueva estructura de la cual ya no podía haber vuelta atrás. Su trabajo es reconocido como un elemento crucial para lograr obtener el sufragio femenino en Gran Bretaña. Y ella nos regala esta frase, y refiero, estamos aquí no porque seamos infractoras de la ley, estamos aquí en nuestros esfuerzos por convertirnos en creadoras de la ley. Pues qué maravilloso autoconcepto debió haber tenido, ¿no? Porque empezó a los 14 años y terminó hasta los 69 en el día de su muerte. Siempre fue, quizá no todos comulguemos con sus prácticas, pero era el modo y el medio que ella encontró. Pero lo que sí es que jamás dejó de luchar por lo que pensaba y tenía un autoconcepto de lo que significaba ser mujer que le hizo pues tener una transformar, ¿no? La vida de muchísimas mujeres y transformar ese autoconcepto que tenían muchas mujeres con respecto a sí mismo y el concepto que tenían los hombres con respecto a las mujeres, ¿no? Entonces, no nada más cambió la historia de Gran Bretaña, sino también la del mundo entero. Entonces, gracias. Emily Lane Pankhurst por este tipo de ejemplos y enseñanzas. Y pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que nos sigan apoyando, que esperamos todos sus comentarios. Recuerden que tenemos otro programa que se llama Respondiendo con los Pies, que es donde bajamos todas sus preguntas, maravillosas preguntas que nos retan muchísimo y que intentamos contestarlas de la mejor manera. No se olviden de eso. Tenemos nuestro programa en radio, como al principio les dijimos, en Radio Empresarial REC Querétaro, en Facebook. Todas nuestras redes sociales y formas de contacto estarán pasando siempre por aquí. Y para la gente en Spotify, un beso enorme, gracias. Y recuerden que si quieren ver nuestras caras, pues nos busquen. Así es. Como Mapping México o Mapping MX en todas las redes. Exactamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.